y osos pequeños, y yo pensé que a lo mejor alguno de estos animales la estaba atacando. Entonces solté mi mochila y recogí una rama aproximadamente de 3,5 pies, como un bat de béisbol, solamente para ver si la podía defender de algo que le estuviera atacando. Entonces yo corrí y me encontré con mi perra, y estaba con esta criatura, la estaba agarrando. Era algo que yo nunca antes había visto, algo que estaba vibrando. Era algo. Este es el lugar en donde sucedió. Sí. Mi amigo y yo fuimos al mismo lugar y fotografiamos. Y cuando yo veía a ese ser vibrando, tenía a mi perra agarrada con su brazo derecho y estaba sangoloteando a mi perra hacia adelante y hacia atrás. Y pues mi perra es bastante pesada. Y era un perro bastante grande, como de unos 25 kilos. Esta criatura era como un humano, y el color de su piel era un poco oscuro. Aquí es en donde mi perra agarró a la criatura y así la tenía aquí. Aquí lo vi, tenía una cabeza, 2 brazos, 2 piernas, pero parecía un humano. Tenía los ojos rasgados y se me quedó viendo, y luego empezó a vibrar otra vez y seguía aventando a mi perra hacia adelante y hacia atrás, y de repente la deshizo, le cortó la cabeza de la quijada hacia atrás y la mató instantáneamente. Y en ese momento su cuerpo empezó a descomponerse, como si se estuviera yendo en un agujero negro que este ser tenía en el cuello. Y en eso mi perra se convirtió en un polvo como blanco y cayó al suelo como si estuviera descompuesta. Fue una pesadilla para mí. Y en ese mismo segundo yo corrí, agarré la rama y le di esta cosa en la cabeza. Y esto duró entre 15 y 20 segundos. Y parece que el periodo fue muy corto, pero para mí fue una eternidad. Fue algo horrible, fue muy, muy feo ver esto. Y lo hice porque estaba defendiendo a mi perra. La verdad fue algo muy, muy feo, porque mi perra era como mi hija. Y yo sufro una pérdida con esto. And you have a camera? Sí, en mi mochila yo tenía una cámara. Yo me quité la mochila antes de salir corriendo y sí traía una cámara de video y una cámara de fotos de 35 milímetros. Son las cosas que casi siempre cargo conmigo. Me gusta tomar fotos en la naturaleza, pero en el momento que yo le di en la cabeza a esta criatura y salió volando como 3 o 4 pies y cayó muerto, según yo, pues tenía un agujero en la cabeza aproximadamente de este tamaño y tenía expuesto materia cerebral y sangre. Yo pude ver el cerebro de este ser y yo pensé que estaba muerto y grité, porque yo estaba defendiendo a mi perra. This is the real video. Este es el video real, ¿verdad? ¿Podemos escuchar algo del sonido? El doctor Jonathan Reed regresó a su automóvil, tomó la cámara de video en su mochila, lo traía en su mochila, y entonces era una tensión muy grande, la del momento, y pudo tomar estas escenas justo después de ocurrir esto. Aquí es importante, Adal, observar cómo cada vez que se acerca al aparato, cómo se distorsiona la imagen. Escucha la desesperación del doctor. Él no lo puede creer. Hay que recordar que en la historia del doctor Jonathan Reed acaba de morir su perra, que como dijo él, era como su hijo, era como su bebé. Ustedes oyeron la narración, tomó una rama, un bat, y lo golpeó a este ser. Además de ello, bueno, aquí viene esta parte que es tan importante, doctor, que es cuando el ser cierra y abre los ojos. Aquí obsérvalo. Esto es importantísimo porque evidentemente que el ser está vivo, Adal.
Nosotros hicimos un acercamiento, esto lo tomó al día siguiente en su casa, en el garage de su casa, y aquí puedes observar cómo abre y cierra los ojos. Esto es lo primero que a mí como investigador me llama la atención. Aquí vemos cómo lo cierra, y mira, ahora hacemos un acercamiento, fíjate con toda claridad. Es en cámara lenta. Fíjate con qué... Sí. Y aquí puedes ver... Vean que están abriendo y cerrando los ojos. Y la cámara se va moviendo tratando de enfocar los ojos. Yo en realidad cuando estaba tomando ese video ni me di cuenta, sino hasta después, cuando alguien más me dijo, mira lo que está pasando con los ojos. Doctor, usted no se había dado cuenta. Tengo entendido, doctor, que usted metió a este ser a la nevera o al refrigerador. A la nevera. Porque creía que estaba muerto. Sí. Sí, yo pensé que estaba muerto. Yo pensé que estaba muerto desde que le di en el bosque. Y yo estaba mareado y ese sentimiento me duró por más de 2 horas hasta que me pude levantar. Yo dije, bueno, voy a esconder este cuerpo, pero yo tenía miedo y me sentía tan mareado que no sabía qué hacer. Y yo pensé, bueno, voy a encontrar un lugar donde lo voy a poder esconder. Y posiblemente ahí lo podría dejar y luego regresar. Y yo lo levanté y pesaba muy poco, como unos 20 kilos. Así es que utilicé las correas de mi mochila y me la puse sobre el hombro a esta criatura. Esto es parte de lo que vamos a ver más adelante. Este brazalete que ha causado tanta controversia en todo el mundo. Vamos a ir a un corte comercial. Y recuerden que esta es una exclusiva mundial. El doctor Jonathan Reed por primera vez está en un programa en vivo y es en México, en Otro Rollo. Regresamos ahorita. Recapitular un poco, vamos a recapitular. Hay gente que nos está sintonizando tal vez ahorita. El doctor Jonathan Reed tuvo un encuentro después de que su perra Susie tuvo una pelea y muere, desaparece con esa pelea con el extraterrestre. Él está choqueado, él tiene una impresión muy fuerte y después de que se recupera, después de un par de horas... Todavía seguía con esa respiración. Exactamente, se escucha. O sea, él no mencionó, durante 1 hora tuvo vómito y diarrea intensísima. No sabemos por qué, si fue el aparato o si fue el ser que lo vio y en un acto de defensa, de alguna manera, le hizo sufrir ese momento. Esos síntomas. Pero él sintió que se moría. No sé si quiere hablar de esto. Y Jonathan lo lleva a su casa, lo tiene en el garage, y es cuando hace esta grabación. Sí. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en esos momentos? ¿Y qué va a pasar después en esos 9 días que tuvo esta... Después de que me lo llevé a mi casa, yo pensé que él estaba muerto. Y yo filmé lo que están viendo. Eso fue el primer día que lo llevé a mi casa. Y 3 días después, yo quería mostrarle el cuerpo a un profesor de mi universidad y él canceló la cita al último minuto. Así no supe por qué la canceló y pues me enojé porque yo quería que me ayudaran con lo que estaba pasando. Fui otra vez a mi garage y escuché un ruido y pensé que era una rata o ratones que podrían estar en mi garage, o a lo mejor el compresor del congelador se estaba descomponiendo. Entonces abrí la tapa del congelador para checar la temperatura y de repente esta cosa me gritó tan fuerte que me forzó a hacerme para atrás y vi que estaba vivo. Esta criatura estaba vivo y se estaba moviendo. Ahí, doctor, usted comprobó que estaba vivo y tenemos la grabación, tenemos el sonido de ese algunos días grito. Después, él quiso registrar este momento también, no lo hizo con video, lo hizo con una grabadora. En el sonido vamos a escuchar cómo se abre el refrigerador, cómo pone la grabadora. Escuchemos. Eso fue lo que hizo la criatura. ¿Cuál fue la impresión, doctor Jonathan Reed, en este relato de su experiencia,
¿Cuál es la impresión que tuvo en ese instante y qué sintió físicamente con el grito? Miedo. Sentí mucho miedo, me moría del miedo, me puse a correr, corrí a mi casa, cerré las puertas, yo no sabía qué hacer, porque yo pensé que era un animal muerto, esa criatura estaba muerta. Y ahora yo tenía algo que estaba ahí lastimado en mi casa y a lo mejor estaba enojado porque lo lastimé y me quería matar. Yo la verdad no sabía qué hacer. Doctor, existen en la historia asesinatos como el de John F. Kennedy, o incluso magnicidios también en nuestro país, como el candidato Colosio. Usted habrá tal vez escuchado algo en la noticia ya, donde de repente nunca se sabe, no se tienen pruebas de qué sucedió porque comienzan a desaparecer personas. Entonces no se llega al fondo del asunto porque comienzan a aparecer cuerpos, comienzan a aparecer personas involucradas muertas. Entonces se cierra el caso o se deja abierto, pero nunca hay conclusión. En el caso que usted nos relata, doctor Reed, ya comenzaron a desaparecer personas, ya han muerto aproximadamente 10 personas, e incluso creo, por lo que usted nos comentó en la rueda de prensa, amigos muy cercanos. ¿Qué nos puede contar de esto? Toda la gente que ha tratado de ayudarme, mis amigos, los han matado o los han lastimado o han tratado de discriminarlos o cosas todavía peores. Esta historia ha sido encubierta en los Estados Unidos. Esta verdad no quieren que nadie la sepa. Nadie quiere que sepa que otras criaturas nos visitan, otra vida inteligente nos visita. Y yo me hago la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué no tenemos el derecho de conocer esta verdad y de entender de que hay más cosas allá afuera en el universo, no solamente nosotros, que posiblemente sean todavía más importantes que la humanidad? ¿Por qué no? Yo creo que nosotros tenemos el derecho de conocer la verdad, y mis amigos que murieron por mí son la razón por la que estoy aquí. Ellos son la razón por la que estoy aquí, para hablar de esa verdad y demostrarles a todos lo que es esto. Quiero comentarles que, bueno, la historia tiene un momento cronológico. Lo tiene en su poder a este ser, obtiene una pieza que traía este ser que, bueno, tal vez, no sé si el doctor Jonathan Reed nos vaya a mostrar algo en un momento más, pero el doctor Jonathan Reed sufre persecuciones, tengo entendido, a lo largo de esta historia, desde 1996. Resulta que el doctor Jonathan Reed ya no tiene identidad en los Estados Unidos. Desapareció sus cuentas de banco, desapareció todo su currículum en la universidad. Mira, una de las cosas más importantes es la investigación. Nadie ha realizado investigación, solamente algunas personas muy cercanas, y en este caso mi equipo, el señor Daniel Muñoz, tu servidor, somos los únicos que realmente nos hemos acercado, porque mucha gente habla de esto, pero no han realizado la investigación. Nosotros tenemos aquí el testimonio, por ejemplo, de Valerie, que es una mujer que trabajaba en el banco, donde se le retiraron al doctor Jonathan Reed $85,000. Yo me pregunto qué persona estaría dispuesta a perder $85,000 para demostrar un caso como este. De tal forma que, si esto está listo, me gustaría mucho que escucháramos este testimonio, Adán. Claro, sí, no sé si está listo. ¿Ponemos play, por favor? Durante muchos años he sido banquera. Son casi 20 años que me he dedicado a diferentes aspectos de la banca. El doctor Reed era preferido entre todos los cuentavientes, o sea que llegaba y frecuentemente traía a su perra, porque él era afecto a los perros, y le dejábamos traerla, y a ella, a su perra Susie, le gustaba venir al banco. Él no podía ir a ningún lugar sin ella, y la traía incluso si no hacía ninguna operación. Y él venía 1 o 2 veces a la semana, y algunas veces más. A lo largo de los años hice muchas transacciones con él, conforme ascendía en la banca. Pagos, depósitos. Él siempre tenía una cuenta sana y mucho dinero. Pero llegó el día en el que fuimos llamados a una junta y se nos dijo que no lo conocíamos.
que si alguien preguntaba por él, nunca habíamos conocido a este cliente. Por supuesto que en la banca hay una gran confidencialidad y por ello todos pensamos que tal vez el doctor había sido demandado y por supuesto nadie habló de él. Nunca existió esa persona. Pero yo fui después a verificar su cuenta, o sea, su ficha de firmas. Yo conocía todos sus papeles y nada de eso estaba ahí. Nada. Estaban ahí la noche anterior, porque yo estuve buscando unos pagos que tenía que hacer ese día y yo sabía que él estaba por hacer algunos. Y muy a menudo hacíamos transacciones telefónicas transfiriéndolo automáticamente. Solo lo preparaba y todo eso desapareció todo. Y yo básicamente me metí en problemas porque ellos dijeron que él no existía y yo dije que sí existía. Y preguntaba qué estaba pasando y que eso era en contra de la ley. Y me dijeron que si quería trabajar en cualquier tipo de banco, que él no existía, que cuál era la parte que yo no entendía. Después de un tiempo, Jonathan me contactó. Como dije antes, nos volvimos amigos. Y yo estaba muy preocupada. Él me contactó y nos encontramos en algún lugar fuera de la zona. Y yo quería hacer eso porque quería saber si realmente estaba vivo. Pero nos encontramos... Esto es parte, es un fragmento de la entrevista a esta persona que conocía muy bien al doctor Jonathan Reed. Y como lo cuenta en ese video, fueron llamados a una junta en el banco para simplemente decirles a todos los empleados: el doctor Jonathan Reed deja de existir en los archivos de esta institución. ¿Así fue? Sí. Ellos comprobaron que sí existía y que sí tenía una cuenta en el banco. Y esta persona me defendió para comprobar que de hecho sí existe. Doctor, tengo entendido que no nada más fue en el banco. O sea, eso fue uno de los lugares. Por ejemplo, fueron borrados todos sus datos de la universidad. Incluso de todos lados. De todos lados. Mi seguro social, ya no tengo cuentas del banco, ya no tengo ni credenciales de la escuela ni de la universidad, no tengo historial laboral. Nada, ya no hay nada. Es una verdadera persecución. Exactamente, es una persecución completa. Incluso él tuvo que vivir en la calle, comer basura de restaurantes. No sé si quiere hablar de ello. Hay cosas que dice, hay cosas que me avergüenzan que hice, pero tenía que sobrevivir. El doctor Jonathan Reed, doctor, usted ha corrido con suerte, suerte, vaya, relativa, porque tener una persecución y no tener una personalidad, no existir para el mundo, ha de ser una pesadilla. Pero hay pesadillas que concluyeron en la muerte de algunos compañeros suyos. Usted nos contaba de un compañero, un amigo suyo, que fue el que le puso Freddy a este ser. ¿Nos puede contar algo de eso? Para luego también contarnos acerca de los dos doctores y el asistente a los que usted entregó a este ser para que se analice un fragmentos de piel y tejidos. ¿Nos puede platicar de ello? Sí. Mi mejor amigo Gary, con el cual perdí contacto después de 9 días, él fue quien compartió casi toda esta experiencia desde que yo traje este ser a mi casa. Él desapareció. Nosotros tuvimos que vivir clandestinamente porque mucha gente se estaba entrometiendo en nuestras vidas, se metieron a nuestras casas, se llevaban nuestras cosas, trataban de robarse la evidencia que nosotros teníamos. Y nos dimos cuenta de que nos estaban vigilando, estaba intervenido el teléfono y estábamos en graves problemas. Y yo luego me di cuenta que gente entraba a mi casa y se robaba todo lo que estaba allá adentro, todo lo que yo tenía. Llegaban en camionetas, llevaban esas camionetas con todo lo que pudieron encontrar, con todas mis posesiones. Yo tuve que irme, así que tuve que vivir una vida clandestina, tuve que dejar mi país hasta que pudimos salir en la radio y pedimos a la gente que ubicaran a mi amigo Gary porque yo no sabía si estaba vivo o no, y lo encontré a Gary y lo habían atacado, lo habían lastimado, lo habían golpeado y le causaron daño cerebral. Él ya es minusválido y no puede hablar.
Él ni siquiera es un poco del hombre que fue, y Él me ayudó. Y Él pudo conservar la evidencia. Él conservó muchas de las muestras de DNA que nosotros llevamos a mi universidad para ser analizadas. Y nosotros le pedimos ayuda a uno de los mejores patólogos de la Universidad del Centro Médico de Washington. Y también pedimos ayuda a otro químico y a otro bioquímico para que nos ayudaran a descubrir qué era esto que teníamos en las manos, para poder identificar la verdad. Esas personas empezaron a realizar ese análisis y uno por uno fueron asesinados, los mataron. Esta gente está muerta, excepto una, que está muerto de miedo, porque su vida ya no tiene sentido. Y esta gente va a hacer todo lo posible para que esta verdad no se sepa. La entrevista con el señor Harold Chacón. No podemos mostrar su rostro, como no pudimos mostrar el rostro de la señora Betty, pero este señor Harold Chacón nos ha permitido usar su nombre. Y esta entrevista, para mí, es una de las evidencias más extraordinarias, más contundentes que he conocido en la investigación del fenómeno. No sé si quieras escucharla ahora. Vamos a ir a un corte. Vamos a un corte. Vamos a un corte comercial y regresamos, porque hay más pruebas. Esto, como decía, en la mañana es el primer paso, ¿no? Así es. Pero los casos valen en cuanto sean probados. Aquí hemos ido avanzando. Lo único que pedía el doctor Jonathan Reed es alguien que lo escuchara. Nadie lo quería escuchar. En los Estados Unidos nadie se atrevía a hacer esta investigación. Hay mucho miedo. A mí me llamaron, Adal, y me dijeron que me saliera de esto, que era peligroso para mí, para mi familia, y quiero dejarlo esto bien establecido en tu programa, que vamos a continuar esta investigación hasta el final. Este es solo el principio, van a pasar muchas otras cosas. De aquí no nos vamos a ir para atrás ni vamos a desistir. Pero es importante que la gente sepa lo que realmente está sucediendo. La entrevista con la que vamos a regresar es verdaderamente extraordinaria, importantísima, porque revela por primera vez el análisis a la sangre y a la piel de un extraterrestre. ¿Quién lo ha hecho? ¿Dónde se ha hecho? Las dos personas que lo hicieron, como dijo él, están muertas. La primera el 28 de junio, la segunda el 28 de agosto. Vamos a regresar con esta entrevista, con este testimonio de uno de los sobrevivientes que nos cuenta en este relato de su expediente, de la historia que le tocó vivir al doctor Jonathan Reed. Y después, una prueba física aquí, en el foro de Otro Rollo, y también nos va a comentar qué sucedió. ¿Hubo comunicación? Pues sí la hubo. Hubo comunicación entre este ser y el doctor Jonathan Reed. ¿Cómo fue? Telepática. Nos va a contar regresando del corte comercial. Estamos de nuevo aquí en el estudio con Jaime Maussan y nuestro invitado Jonathan Reed. Hay algo muy importante antes de seguir avanzando en la historia. Doctor Reed, ¿por qué en México? ¿Por qué en un programa de televisión que, si bien es cierto, pasa en Estados Unidos, pasa en Centroamérica, en muchos países de Europa, en Asia, en el norte de África, nuestro programa de Otro Rollo? Pero ¿por qué en México? ¿Por qué para nuestro programa? Bueno, yo conocí al señor Maussan hace algún tiempo y lo escuché hablar y me di cuenta que él era un hombre de gran integridad. Este es un hecho muy importante para toda la humanidad, para todo el mundo. En mi país, la verdad está escondida, está fraccionada y fragmentada. Si es que llega a salir, va a estar fragmentada porque nunca nadie sabe la verdad. Después de que el señor Maussan habló de este caso en la televisión, los mexicanos me recibieron con tanto amor y con tanta hospitalidad que me dieron ternura y compasión, me ofrecieron sus hogares y me dieron la oportunidad de tener una nueva vida aquí. No me juzgaron, ellos creyeron en mí. Su país está experimentando esta experiencia, su gobierno no lo está encubriendo. Su gente ha vivido por siglos. Por ejemplo, los incas, los mayas, ellos conocían la posibilidad de tener otras civilizaciones allá afuera,
tenían relación con las estrellas. Esta es una cuestión muy importante para nuestros hijos y para la importancia de la Tierra en sí, para toda la humanidad. Nosotros necesitamos comprender esta información, no combatirla ni empezar a luchar entre nosotros, sino que tenemos que entenderla y entender la importancia que conlleva para poder ir más adelante y poder evolucionar y llegar a otro nivel de entendimiento y el entendimiento de todos los seres vivos en todo el universo. Doctor, vamos a platicar aquí, nos va a relatar cómo fue la comunicación con este ser, que ustedes ya saben, su amigo Gary le puso como nombre Freddy. Pero también nos va a platicar acerca de un momento difícil donde recibió un disparo. Esta persona que vamos a ver en este video dura 4 minutos aproximadamente. Le vamos a pedir que lo oigan. Es parte del expediente del doctor Jonathan Reed. Sí, es el señor Harold Chacón, asistente de los doctores Haggett y Wessels, que fueron asesinados el primero el 28 de junio, el segundo el 28 de agosto del año 2000. Tengo entendido, ellos Jaime, iban a hacer pública esta información en el mes de septiembre, y antes de que esto ocurriera, eran 2 eminencias. Ellos, y con la ayuda de otras universidades, investigaron esto. Por primera vez en la historia, Adal. Sí. La sangre, el tejido de un ser extraterrestre. No muchas veces. Y les tomó un tiempo, les tomó un año realizar la investigación. Y cuando estaban listos, al primero lo mataron de un balazo en la cabeza, dentro del campus de la Universidad de Washington. Esto está en la prensa, esto se puede checar. Supe que o por lo menos escuché que agarraron a un chivo expiatorio, ¿no? A un alumno. No, a un alguien. alumno, no, pero el alumno también supuestamente se da un tiro en la cabeza. Sin motivo alguno, sin ninguna pelea. La familia de este alumno considera que a él también lo mataron y que lo hicieron parecer culpable. Y al segundo era un alpinista reconocido. Entonces, supuestamente estaba haciendo un rappel, que le llaman, y se cayó de un risco. En la roca. Pero un alpinista jamás va solo, y sobre todo a un lugar peligroso. Y sobre todo cuando este doctor había fallado ya en 2 ocasiones de hacer ese ascenso en ese risco específico. Más bien, alguien lo llevó ahí y se aseguró de tirarlo y de matarlo. Y de esta manera se canceló. Por eso, el valor de la entrevista que sigue a continuación es extraordinario. Y además la pasión. Este hombre nunca ha dado una entrevista. La que tú ves, la que vas a ver, es la primera vez que sale en televisión, en todo el mundo. Y por tanto tiene un valor extraordinario. Tuvo que pasar una semana convenciéndolo Jonathan y también mi compañero Daniel Muñoz para que diera este testimonio. Pero evalúalo y después de que esto pase, volvemos a platicar. Vamos a checar este video y recuerden que somos Otro Rollo. Este es el medio para que el doctor Jonathan Reed nos cuente su historia. Y este video es parte de esa historia, vamos a verlo. Por esto. Era estar enfrente del nuevo mundo. Era como decir, wow, esto es el premio Nobel. O sea, uno de los misterios más grandes de la civilización. No estamos solos, ya podemos probarlo. No creo que ciertas sociedades están dispuestas a probarlo. Y sin embargo es así. Y esa es la verdad. Desgraciadamente. Hay ciertos seres humanos que no están preparados para oír ciertas cosas. Yo entiendo el impacto que esto tiene, el impacto que tuvo en mi vida. Yo tuve que cambiar mi vida también. ¿Se la cambió, de hecho? Sí. Mi vida personal cambió. Hubo un momento en que todo se volvió tan y tan peligroso que yo tuve que hacer un acto de desaparición del ámbito social por un tiempo. Y si estoy haciendo esto, lo hago por ayudar al Dr. Reed, a Jonathan. Porque yo espero que si en algún día yo estoy solo y necesito de alguien, que haya alguien que me da la mano. Y tengo que hacerlo por alguien. Pero no porque quiera. No porque quiera, porque me di cuenta de que las personas y los grupos y las organizaciones que se encargan de detener esta información son poderosísimas. Entonces, no estamos hablando de un pequeño grupo de rebeldes. Estamos hablando de grandes élites
que se mantienen escondidas, pero manipulan y tienen muchísimo poder, y tienen muchas veces hasta poder internacional. Y trabajan tras bambalinas. Y por eso mismo yo me desligué completamente del proyecto. Yo dije, no. Estos doctores estaban dispuestos a salir a la luz pública con el descubrimiento, que una vez estuviese todo completamente documentado, bajo las especificaciones de la comunidad científica, se iba a exponer públicamente, pero desgraciadamente no sobrevivieron para eso. ¿Cuál era el protocolo que se pensaba seguir para exponer públicamente todo esto, Harold? Una vez que se encontraran las muestras, se estudiasen completas y se mandaran a otras universidades que pudiesen corroborar la experimentación que se hizo, se iba a llamar a la prensa y sobre todo a la comunidad científica para exponer el descubrimiento. Pero hubo ¿quién se adelantó? Quien se adelantó, digamos, sí. ¿Cuál es el impacto de esto? ¿Cuál es el impacto en el ser humano? Saber que no estamos solos. Porque ahora hay muchas personas que especulan. Bueno, a lo mejor como todo el mundo le llama, los extraterrestres existen. Pero como yo no los veo, como a mí no me interesan, a mí no me afectan, pues no tengo que realmente perder el tiempo, digamos, en pensar en el tema. Pero no es lo mismo cuando lo tienes de frente. Y cuando lo tienes en las manos. Y cuando lo tienes en las manos. Y cuando sabes cuán cerca, en términos científicos y en términos biológicos, está de ti. Porque no es una criatura tan distante. Porque, por ejemplo, en la muestra de masa encefálica, habían unas estructuras que no eran biológicas, pero eran microscópicas, y encontramos muchas que eran probablemente a nivel subatómico, pero no eran de orden biológico. ¿Podríamos hablar de nanotecnología como la que ahora tenemos? Sí, podría ser nanotecnología o quizás la evolución de lo que es la nanotecnología. ¿Hallaste muestras de tecnología entonces allí? Sí, sí, definitivamente. Desafortunadamente uno es un simple ser humano frente a toda una maquinaria política y social que aplasta y calla a cualquier precio. A cualquier precio. Esa es realmente una de las denuncias que queremos hacer aquí esta noche, porque esto, lo dice el doctor Reed muy enfáticamente, esto no es alrededor mío, no es por mí, es por la humanidad, es por los hijos, es por el futuro. No nos pueden seguir quitando esta extraordinaria realidad, Adal. Aquí están las evidencias como nunca antes en la historia, las evidencias físicas. Y hablando de evidencias físicas, el doctor Jonathan Reed, estoy viendo un maletín muy grande. Yo quisiera imaginarme que es algo de lo que vimos en el primer bloque. Creo que es algo que pertenecía a este ser. Y aparte, en el siguiente bloque, cuando nos muestre esa evidencia física, quisiera también que nos platicara acerca de qué comunicación, qué hubo con este ser y cómo fue esa comunicación después de este corte. Después de que Freddy revivió, yo percibí que él era una criatura inteligente. Yo sentí que era muchísimo más inteligente que yo, porque él podía entrar en mi mente y él pudo comunicarse conmigo de una manera telepática. Y él podía percibir mis pensamientos y contestármelos de una manera que ni siquiera me acuerdo haberlo hecho en mi juventud. Y él me hacía ver imágenes, pensar en ideas de mi propio pasado. Yo creo que ellos no tienen la habilidad emocional que nosotros tenemos, sino que les faltan emociones, pero él despertó mis emociones. Y eso es lo que le interesó a esta criatura. Pero de alguna manera sentí un poco de miedo, porque muchas veces creo que la criatura no sabía qué es lo que yo iba a hacer, pero después de unos cuantos días
Él empezó a confiar en mí. Confió en mí hasta un punto en que yo le di agua, le di un tazón con agua y lo tomó. Y yo se lo di de esta manera, se lo acerqué y él agarró mi mano y me vio directamente a los ojos y solamente se me quedó viendo y después me soltó. Él me estaba probando. Él me pudo haber deshecho, me hubiera partido en pedazos así como lo hizo con mi perra, pero no lo hizo. Él fue muy tierno e inteligente. Y él me compartió sus intereses, el interés que tienen en nosotros, de que nosotros somos una especie única para ellos. Más adelante, yo pude tener contacto con uno de sus superiores. Y de eso vamos a hablar un poco más adelante, si es que me permiten traer aquí con ustedes a mi equipo que me ha ayudado a sobrevivir toda esta experiencia y que el equipo que me ha ayudado a probar de que no estoy loco, que sí pasé por esta experiencia, de que existo. Estas personas han recabado información por más de un año. Y yo he conservado la mayor parte de la evidencia como he podido. Ya perdí 70% de todo lo que yo tenía en mi poder, ya sea que me la robaron, me la quitaron o la destruyeron. Y todo esto está involucrado con mentiras, con el lado oscuro que es el gobierno. Y todo esto con el fin de quitarme mi evidencia. Y con la ayuda de mis amigos he podido conservar un poco de esa evidencia. Y esta es la verdad que vengo a mostrarles el día de hoy. Es lo importante, compartir lo que yo sé con ustedes. Doctor, vamos a ir a un corte comercial. Como usted lo dijo, aquí hay parte de su equipo. Los conocimos en la mañana en la rueda de prensa. Tienen muchas experiencias que compartirnos, pero sobre todo ese maletín que quiero pensar que es parte de lo que vimos en el video. Lo más seguro, quiero suponer que es el brazalete, un brazalete que ha causado mucha controversia porque ya lo probó en su persona el doctor Jonathan Reed, según nos cuenta en su relato, y uno de sus amigos, uno de sus compañeros vio cómo se podía teletransportar. Pero de esto vamos a hablar en el siguiente bloque. Vamos a un corte y regresamos. ¿Qué es lo que dejó este ser? ¿O de qué se apoderó en algún descuido el doctor Reed? Algo que le pertenecía a este ser llamado Freddy, según nos relata en su experiencia el doctor Jonathan Reed. Y hay muchas llamadas. Hay llamadas de ¿puede ponerse el brazalete? De Yanira de Guadalajara, Ana Patricia de Catepec. ¿Dónde tiene el cuerpo del extraterrestre? Está este maletín, está el equipo del doctor Jonathan Reed, pero antes me gustaría que escucháramos un testimonio de alguien muy cercano al doctor Jonathan Reed, porque ahora resulta que en la institución donde él trabajaba nadie lo conoce. Desapareció, como él nos lo decía. Betty, su asistente en el hospital de la Universidad de Washington, en la ciudad de Seattle, porque dicen que él pues no es un doctor, que no tiene título. Todo esto ha sido investigado. Tenemos testimonios de profesores que le dieron clases en la Universidad de UCLA. Tenemos el testimonio de parientes que fueron a su graduación. O sea, hay suficientes elementos, pero aquí está el testimonio de su asistente en el hospital. Vamos a correr el video y vamos a continuar con esta conversación con el doctor Jonathan Reed. ¿Cuál fue la comunicación que tuvo con este ser? ¿Dónde está actualmente este ser llamado Freddy? ¿Y qué es lo que tiene el doctor Jonathan Reed con su equipo que está aquí a un extremo de la escenografía en ese maletín grande? Vamos a ver primero el testimonio de su asistente. Yo trabajé con el doctor Reed hace ya algún tiempo, allá por 1996. Trabajé con él por cerca de 5 años en el Centro Médico de la Universidad de Washington. En octubre de 1996, probablemente hacia la mitad del mes, alrededor del día 15, cuando Jonathan llegó a la oficina, se podía ver claramente que algo le había pasado. Él estaba como retraído, muy callado. Algo le había pasado a su perra el fin de semana anterior y sabía que estaba muy molesto por ello. A pesar de ello, él continuaba tan profesional en la oficina como siempre. En el lapso de una semana, Jonathan no existió más.
Su oficina fue limpiada. Nosotros, las enfermeras y su staff, fuimos reubicados en otras posiciones en el hospital y se nos dijo, porque estábamos preocupados, que el doctor Jonathan Reed no existía, que nunca había trabajado en el centro médico de la Universidad de Washington y que era mejor para nosotros hacernos a la idea también, porque de otro modo tampoco nosotros estaríamos trabajando más allí. No podíamos preguntar nada ni nada se nos contestaba. Era de esa forma y basta. Era como si le hubieran desterrado completamente del hospital. El proyecto en el que estábamos trabajando fue cerrado y sus pacientes fueron enviados a otros doctores en el hospital. También fuimos aconsejados a no hablar sobre el doctor Reed, no hablar ni sobre él, ni hablar tampoco con nadie dentro del hospital, ni fuera del mismo, nada. La dirección decidió que el doctor Reed no existía. Fueron muy claros, tanto como para preocuparnos por nuestro trabajo y por nuestra seguridad y por lo que no oímos nada sobre él. Pensar que esto es falso es... Entonces, este señor instruyó a cada una de estas personas a mentir. Fue y mató a su perro, llevó muñecos y aparatos y cosas al bosque, destruyó su casa, destruyó su trabajo, renunció a $85,000 en el banco, participó en la muerte de 10 personas. ¿Cómo es posible que alguien se atreva a sugerir que todo esto ha sido organizado o es falso? Yo invito a las personas que esta noche nos han estado escuchando que hagan su propio juicio. Mañana a lo mejor, te lo dije la otra vez, seremos atacados. Dirán, Maussan ya hizo su teatro, inventó, trajo, etcétera, etcétera. Este señor, el doctor, que tanto lo han atacado en los Estados Unidos, no es cierto, etcétera, etcétera. Cada quien ha hecho su juicio esta noche y eso es lo más importante. No importa lo que escuchen después, lo que importa es a la conclusión que cada uno en su corazón ha llegado. Ahí es donde está verdaderamente la respuesta de esto, mi querido Adal. Jaime, doctor y nuestro público, antes de pasar a ver este maletín, que bueno, ya en el corte comercial me confirmaron que es el brazalete que pertenecía... Quisiera que le preguntaras, Adal, por lo que tuvo que pasar para traerlo a México. O sea, él decidió, después de que nos vimos en Tijuana, decidió que lo iba a traer. A mí no me dijo, yo no sabía... La gente que está aquí con él, tampoco, nadie sabíamos que lo iba a traer. Repentinamente él desapareció, se fue a Europa a traer el brazalete, incluso la gente de Europa no sabe que se lo trajo. Y esto fue un gran esfuerzo para mostrárselo al público mexicano. Yo ayer le dije, Jonathan, es muy peligroso, ¿por qué no mejor lo grabamos? Y le llevamos una grabación a Adal y dijo, no, tiene que ser en vivo, tiene que ser ahí, tiene que ser real. Tienen que verlo. La gente tiene que verlo. Y tienen que entender que esto es histórico. Estamos frente a la evolución y es nuestra oportunidad para expandernos en nuestra propia vida, para desarrollarnos. Hay que darnos cuenta de que es una realidad, no estamos solos. Hay gente que ha dado su vida para protegerme a mí y a mi evidencia. Y por primera vez vamos a verlo, todos juntos, el mundo va a ver esta evidencia y los mexicanos van a entender, como ellos me lo han dicho a mí, que esto no es nada más de mí, sino que nos concierne a todos. Este evento representa 10% de lo que me sucedió y 90% es lo que va a pasar después. Yo tuve que viajar a 5 países diferentes para poder llegar aquí y enseñarles lo que tengo que mostrar. Y hay rumores que dicen que yo estuve tomando fotografías en otros países, pero sí tuve que tomar muchos aviones para llegar aquí. Y mi equipo no sabía que yo iba a traer este artefacto, porque si lo hubieran sabido, me lo hubieran quitado o alguien me hubiera matado. Esta es evidencia. Les voy a mostrar evidencia tangible y física. Es la primera vez que se revela este tipo de evidencia a todo el mundo. Tengo entendido, Jaime, doctor Jonathan Reed, que este brazalete ha sido sometido a diferentes análisis y pruebas en la Universidad de Osaka, en Japón. Sí. Yo quisiera que nos introdujeras, nos presentaras
a los miembros del equipo del doctor Jonathan Reed para que aparecieran con nosotros aquí. Te presento al señor Dan Iria. Por favor, come. Welcome, Dan. Bienvenido. Bienvenido. Él es un experto en Microsoft que se involucró con el doctor Jonathan Reed y que pues de alguna manera pues ha ayudado a realizar las investigaciones y es parte de este extraordinario equipo. El señor Dan McEvoy. Dan Iria. Dan Iria. Dan McEvoy. Welcome, Dan. Dan McEvoy es un militar de los Estados Unidos, boina verde, participante de la tormenta del desierto y un hombre que se ha dedicado a investigar pues también este caso. Y además hay algo que me gustaría mucho, que antes de pasar a ver el brazalete, él es una de las personas que tuvo la experiencia de ver al doctor Jonathan Reed usar este brazalete. ¿Qué fue lo que vio? Y si pudiera explicarlo. No sé si te parece Dan, bien. antes de ver el aparato, ¿nos puedes explicar cuál fue la experiencia que tuviste cuando el doctor Reed se puso este brazalete? Yes. Sí. One night, Dr. Reed called Una me and noche asked me him habló el to doctor ask Reed if I would meet him y me pidió que si nos about 12 pudiéramos hours from my reunir. home, and I did. Y yo estaba Calling no lejos one. 12 horas, We entonces met le at a dije que sí. hotel. Nos reunimos en un hotel And we met two gentlemen who y brought with them. estaban dos caballeros más We all y él sat at a trajo el table. brazalete. Nos sentamos They en handed una the bracelet mesa. to Dr. Reed, Le pasaron el brazalete al doctor Reed if he wanted to do this. y le dijeron que If he si was quería sure. hacerlo, si He estaba said he did. seguro. Y él dijo que sí. With that, Dr. Reed said to us, Y entonces el "Fine, doctor but Reed no nos one can dijo, leave está the bien, room pero nadie or get puede up from the salir de table este cuarto while ni this pararse occurred." de la mesa mientras yo me ponga el The brazalete. one of the men handed Jonathan Uno de Dr. los Reed the caballeros bracelet. le pasó el brazalete al doctor Reed, He looked at me, I looked me at vio him. a mí, yo lo volví a ver With that, he put the bracelet on y his él se wrist, puso el brazalete en la muñeca and he winced in pain and began to y empezó a vibrate. sentir dolor y yo vi que él empezó a vibrar. He disappeared, Y después like that. desapareció así, He was de sitting la right nada. next to me Él as estaba you are. sentado junto a mí, así He como wasn't tú there estás. anymore. Y desapareció. I was amazed. The Yo four of estaba us on the asombrado, table los were cuatro amazed. estábamos asombrados I de lo waved que my estaba hand over his pasando. chair and he was gone. Yo pasé la mano sobre la silla sobre la The cual room él got estaba cold. sentado y no estaba. El Then cuarto he se was empezó a gone sentir for muy perhaps frío 10 y seconds. él se fue It seemed como like an 10 eternity. segundos, pero parecía una eternidad para nosotros. With that, he came back into the room, Después seated next to regresó me, al cuarto, sentado al lado de and he mí, began to look in the corner of the room. y empezó a ver una de las esquinas del I cuarto. looked where he was looking. Yo volteé a ver hacia and donde él there estaba was dirigiendo an la mirada incredible being y of había light. un rayo de luz intenso, A figure increíble. bathed in a golden robe. Ay, You era una couldn't see any figura features. dorada. No se No podían facial ver features, figuras no arms, faciales, no legs, ni but it piernas, was a ni manos, being of pero light era un bathed ser, in un gold ser de in the luz corner of the dorada room. que And I estaba was parado en una de las esquinas del cuarto. Y yo me quedé One mudo. of the gentlemen across from the table Una de las began to personas que cry. estaba del otro And lado de I la could see mesa that empezó a Dr. llorar Reed y yo and this vi light being que este ser de luz y were el in doctor Reed communication with se each estaban other, comunicando. telepathically. Estaban haciendo comunicación telepática y todos nos sentíamos muy bien en el cuarto. Era un sentimiento muy fuerte. Este fue un sentimiento que jamás voy a olvidar y ese sentimiento cambió mi vida para siempre. Sí, esta es la verdad. Hay que Esto recordar es lo que pasó. que Dan es un ex boina verde, como lo Sí. dijiste, es un hombre militar de serio. carrera. Es hombre serio como también lo es Robert Reid, quien es el autor del libro Link, que ha permitido en primera instancia al doctor Jonathan Reed pues narrar su historia. Y que por ahí también entendí que alguna vez intentó ponerse Sí. el brazalete. Bienvenido, Robert. Welcome. Thank you. Sí, ¿por qué no le preguntas? He tried to use the link to. Él trató también And de what usar el happened? brazalete, ¿Qué ¿verdad? sucedió ¿Qué cuando pasó? trataste de utilizarlo? The microphone. Jonathan had Bueno, left the room briefly. Jonathan había salido del And, cuarto por un momento Being that I was working on the case and y ya que yo estaba investigating it, trabajando en este caso y estaba involucrado en la I felt it investigación, was my duty to give yo a sentí try. que era mi responsabilidad de intentarlo, ¿no? I took the link and I Entonces slapped it on tomé my el arm. artefacto brazalete y me lo puse en el brazo I phased out briefly
Y me di cuenta rápidamente que estaba en un cuarto blanco, de una luz blanca, y solo fue por unos cuantos segundos. Y vi algo que fue absolutamente increíble. Pero me di cuenta que esta entidad que yo estaba viendo, pues no quería que yo estuviera ahí en ese momento. La entidad me mandó de regreso, y en ese punto yo me sentí muy mareado. Y como por una semana me quedé así mareado, y a un punto le pedí a Jonathan que me matara porque el dolor era tan fuerte que yo prefería morir. Pero lo que yo aprendí de esta experiencia es que este artefacto es una herramienta maravillosa. No es un juguete, sino que tenemos que tenerle mucho respeto. Y por eso vamos a compartir este artefacto. No trabaja todo el tiempo también, sí, ¿no? En una plática que sostuvimos en privado, después de la rueda de prensa, nos hablaba el doctor Jonathan Reed de que hay alguna conexión que no trabaja por sí solo este brazalete. ¿No es así, doctor? Una vez que se lo pone la persona que va a viajar, no es necesariamente una situación en la que esté involucrado una sola parte. Una vez que ya lo tienes en la muñeca, está poniéndose en contacto con los seres de allá. Tengo reservación para ir ahí, ¿me vas a aceptar? Y si no aceptan que esta persona vaya a donde están ellos, no pasa nada. Yo me lo he puesto 3 veces y he tenido éxito, y solamente una vez no pasó nada. Por lo tanto, es un artefacto muy selectivo y ellos lo controlan. Este es un ser viviente bieléctrico. Estamos hablando de nanotecnología, y nosotros apenas estamos empezando a entenderla. Este artefacto es tan avanzado y no lo podemos comparar con nada de lo que conocemos, y es una pieza de ingeniería extremadamente interesante. Casi está vivo. Yo quisiera preguntarle, se mandó a analizar esta pieza a la Universidad de Osaka en Japón. ¿Cuál fue la conclusión de los científicos o los expertos en materiales cuando les entregaron a ustedes de regreso esa pieza después de analizarla? Bueno, en primer lugar, hubo un grupo de personas que yo les llamo la Alianza. Este es un grupo de personas que quieren divulgar la información en esta época y educarnos a todos, basándose en el hecho de que la vida inteligente sí existe en el universo y en la Tierra también, y están con nosotros ahora en este momento. Este grupo, que yo le llamo la Alianza, dijeron que me iban a mandar a Japón para que yo analizara el brazalete. Yo lo llevé a Japón y ellos realizaron todo el proceso, hicieron una investigación detallada y una investigación con bases científicas para determinar de qué estaba compuesto este brazalete, y el señor McAvoy tiene esa información y él puede hablarnos de la información. Bueno, hay muchas preguntas del público. De repente preguntan que qué hacía este ser mientras le realizaban los estudios del ADN. ¿Qué le pasó al extraterrestre después de las investigaciones? No, se tomaron las muestras. Sí. El ser, que es algo que estaba no habíamos inconsciente en ese momento. Y aparte no hemos llegado a la plática de dónde está actualmente Freddy, como lo apodaron. ¿Dónde se encuentra? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo dejó a usted, doctor Reed? Durante los 9 días, desde el punto en que empezó todo esto, hasta que yo tuve que empezar a vivir una vida clandestina, esta criatura volvió a la vida enfrente de mí, estaba viva, y antes de que reviviera yo tomé muestras de sangre y de tejido. Y yo tomé esas muestras y las mandé a analizar para no perder evidencia. Y estas son las muestras que me mandó mi amigo Gary cuando lo volví a encontrar tiempo después. En lo que respecta al ser, al 9º día, cuando yo regresé a mi casa y encontré que mi casa estaba deshecha,
Horas después vi que había agujeros en las paredes, en los techos, habían quitado el excusado y todo. Rastrearon todo. Hasta hicieron hoyos en el pasto para buscar evidencia que a lo mejor yo había enterrado. Entonces fui al garage en donde estaba el congelador, en donde estaba Freddy, porque a él le gustaba el frío, aunque cuando revivió, él seguía en el congelador, por sí solo se metía al congelador. Entonces yo fui al garage y habían quitado la tapa, no solamente la tapa, sino el marco donde estaba incrustado el congelador, y ya no estaba. En ese preciso momento y en ese día, yo vi unas huellas en el piso de cemento que avanzaban hacia la pared y eran como huellas de hielo, y yo creo que Freddy se escapó. Y a partir de ese momento lo he vuelto a ver. He tenido contacto con él y con sus amigos. Yo sé que está bien, que está en su casa. Él sobrevivió esta experiencia. Nadie lo atrapó. Y me da mucho gusto que haya sido así. Nosotros los humanos somos los peligrosos. Nosotros somos los que debemos tenernos miedo, no las criaturas ni los niños que viven en las estrellas. Nosotros somos los que debemos tenernos miedo. Vamos a platicar en un momento más acerca de qué es el Dark Side, como lo llaman, el lado oscuro, y quién es este grupo, alianza. Si no quién es, porque obviamente no nos puede revelar nombres, cómo aportan esta ayuda. Pero yo quisiera que nos hicieras la presentación, Dan, del aparato que vamos a ver, por qué viene así, por qué está en este maletín, y si hay algo más adentro del maletín, ojalá lo puedan pasar para acá. ¿Podemos verlo? Sí. ¿Están listos? Caballeros, por favor. Tú sabes que se ha necesitado protección muy especial, que quiero agradecer pues realmente a la Procuraduría, porque nos ha apoyado en todo esto, y de manera muy discreta, muy cordial, muy amable, porque esto pues pertenece a la humanidad. Vamos a voltearlo. No quisiera ni tocarlo. No, tócalo, sácalo. Como pueden ver, retiramos el portafolio. Como pueden ver, está en un contenedor especial. Este contenedor está diseñado para proteger este tipo de artefacto. Este es un contenedor hermético para protegerlo de las condiciones ambientales y para evitar que ciertos hongos se acumulen en el brazalete, porque es lo que suele suceder en cualquier otro tipo de ambiente. Me imagino que tiene una alarma. Pues, sí. Sí, la tiene. Este tiene un control especial, que si por ejemplo alguien trata de abrirlo, va a sonar la alarma, o por ejemplo si se rompe el contenedor también se va a activar la alarma. Este estuche fue hecho especialmente para eso. Tiene nitrógeno adentro. Sí. Doctor, cuando usted golpea a este ser, a Freddy, en ese contacto, en esa pelea que usted vio con su perra, nos cuenta en su relato que cayó con un gran golpe y que se exponía su masa encefálica incluso. ¿Este brazalete lo traía puesto o dónde se encontraba en el momento que cayó este ser? Honestamente, en ese momento, pues no me acuerdo si lo traía en la muñeca o cuando Susie le estaba agarrando el brazo, o si Susie se lo arrancó. Una vez que yo le pegué y cayó al suelo, lo encontré, pero después estaba en unos arbustos 3 pies de donde estaba el cuerpo. Supongo que se le cayó en el forcejeo con mi perra o cuando yo lo golpeé. Doctor, usted vio esto y quiero imaginarme que tal vez podría haber sido una pieza de la nave, porque alcanzamos, ya no tocamos ese tema, se veía una especie de nave, el obelisco, el obelisco que le llaman, pero
cuando usted lo mete a la bolsa, se lo lleva junto con Freddy a su casa y después abre esta bolsa térmica, ¿usted supo que era para el brazo o dónde lo probó primero? ¿Cómo se dio cuenta que tenía que ir en alguna parte del brazo? Pues no tengo todas esas respuestas. Lo único que sé es que cuando Gary y yo hicimos un análisis del cuerpo de Freddy antes de que reviviera, yo se lo puse en el brazo y cuando se los puse en el brazo se cerró automáticamente. Se cerró en su brazo y se volvió negro, al igual que el traje que Freddy traía puesto. Y cuando yo me lo puse, se cerró en mi brazo y se congela, como si fuera un vidrio congelado por el hielo. En mi caso no se volvió negro. Yo creo que es muy importante que todos entiendan que hay un legado en este artefacto. Y ese legado, que es positivo porque lo estamos compartiendo con los mexicanos, es también un honor para nosotros, pero en realidad está bañado en sangre porque gente muy buena ha sufrido y ha muerto por esto. Entonces aquí el mundo puede ver ahora este objeto tan maravilloso, este objeto que no nos pertenece, sino que le pertenece a algo que es muchísimo más inteligente que nosotros. Esta es una responsabilidad muy grande que tenemos en las manos, no solamente para Jaime Maussan o para el Dr. Reed o para mis colegas, sino que es una responsabilidad de todo el mundo y tenemos que afrontarla. Y para mí es muy difícil ponerlo en términos, digamos, estoy muy contento de estar aquí. Yo he sido testigo de lo que le ha pasado a Gary, de lo que le pasó y cuando murió. En ese punto, Gary tuvo que ser llevado a un lugar especial, que yo le voy a decir que se fue con amigos especiales, y yo vi cómo se utilizaba este brazalete. Y yo vi cómo Jonathan se ponía en contacto con estos seres. Y yo vi y estuve presente cuando él lo utilizó, pero quisiera agradecer a todo el público y a todos los mexicanos por apoyarnos y por ser nuestros amigos. Adal, muchas gracias. Esto no es el final, es solo el principio. O sea, esta investigación va a continuar. Si esta noche ha decidido el doctor Jonathan no usarlo, porque quizá no es el momento adecuado, sí me ha dicho que cuando esto ocurra, cuando tengamos la evidencia, el video, o se pueda hacer la presentación en vivo, o tú puedas estar ahí, se va a hacer aquí, se va a hacer en México. Él ha decidido que esto sea en este país por la amabilidad, por la gratitud, porque él solamente quería ser escuchado, nadie lo escuchaba. Tuve el honor, tuve la oportunidad de acercarme a él y de escuchar la historia, y poco a poco irla confirmando. Para mí, Adal, es importantísimo, después de 17 años de estar metido en esta investigación, finalmente pues puedo traer las evidencias y puedo traer el resultado de tantos años de trabajo, y por lo tanto he de decir que, o pensar que he cumplido con lo que me propuse hace 10 años, no solamente por la investigación en México y lo de los volcanes y todos los casos que has visto, sino porque he logrado traer a mi país el caso más importante que nadie más ha logrado para ningún otro lugar del mundo. Y esto es para mí un motivo de profundo orgullo que también comparto contigo. Gracias, Jaime. Antes de despedir este bloque, yo tengo dos preguntas más. Alcanzo a ver unas pequeñas agujas. Sí. Y en la parte del como fondo, una esmeralda, como si fueran esmeraldas o como si fuera alguna piedra preciosa. ¿Qué es esto? No sé si se alcance a ver, pero hay unas agujas aquí en el interior. ¿Qué pasa, Dan, cuando tú viste que el doctor Jonathan Reed se puso esto en el relato que ustedes nos están contando? Que repito, otro rollo es el medio, ellos están contando su experiencia. Usted determinará en casa hacia dónde tomará la plática, la charla de esta noche. Si usted seguirá siendo un escéptico o si a raíz de esto se interesará en el fenómeno OVNI.
Pero vamos a abrir la mente. Está bien ser escéptico. Se está exponiendo este caso aquí. O sea, aquí lo que queremos es no convencer a nadie. Claro. No se trata de venir y si usted no quiere creer, no lo haga. Simplemente abra la mente, conozca este caso. Debo decirte que voy a estar con el doctor Jonathan Reed este domingo en el Teatro Metropolitan y posteriormente pues voy a llevar toda esta información a todo México, Guadalajara, Monterrey, nuevamente estaré en Tijuana y otros lugares para que cada quien se convenza, bueno, o si no se convenza, al menos tenga los elementos y decida por sí mismo, no deje que otros le cuenten, ¿no? Porque de repente me atacan de manera tan gratuita decir, todo lo que dice Maussan es mentira. Bueno, si yo me tomo el tiempo y la molestia de investigar, de ir y de checar y de presentar las cosas, pues al menos que lo hagan de la misma manera. Yo también estoy dispuesto a aprender y si alguien demuestra que lo que estamos presentando no es cierto, pues yo también estoy dispuesto a aceptarlo. Y tengo el enorme compromiso, Adal, de que si esto no es verdad, yo voy a ser el primero que voy a venir contigo y voy a decir, encontré que el caso no era cierto, aunque esto cueste en mi credibilidad, aunque sea malo para mí. O sea, tenemos que ser extraordinariamente honestos en esto. No es necesario ir más allá. Y por eso te digo, esto apenas empieza. Aquí no se terminó esta noche. Y aquí en este programa, y tú y México van a ser testigos de muchas cosas. Él ha guardado muchas evidencias todavía. Hay muchas cosas que no se han sacado. Hay grabaciones, el domingo lo vamos a mostrar en el Teatro Metropolitan, no se pudo ahora aquí. Hay mucho más grabaciones del ser, hay mucho más cosas que van a salir a la luz. Poco a poco, denos oportunidad de verlo presentado. No quieran todo en una noche, claro. No quieran que todo aquí se vaya a presentar esta noche. Poco a poco, vamos a ir avanzando, la investigación va a continuar. Y estoy seguro también que aquí en México, por todas estas condiciones, van a ocurrir más casos tan extraordinarios como los que te he presentado en los últimos meses, Adal. O sea, vienen muchísimas cosas. Y Jaime, aprovechando que bueno, nos extendimos en este bloque, pero yo quisiera preguntar estas dos cosas. Las agujas, ¿cuál es el funcionamiento? Y los símbolos, no encuentro alguna relación con alguna escritura, pero no sé si realmente hay alguna cultura actual o antepasada que muestre símbolos parecidos. Primero las agujas, Dan, ¿qué significado tienen las agujas? ¿Qué hacen en el cuerpo? Bueno, los símbolos parecen ser un tipo de cojines o botones o mecanismos de control que una vez que uno se los pone, se ajustan en la muñeca y ven esas tres agujas en el lado posterior. Estas penetran la piel o penetran el traje sobre el cual se pone y se ajustan al brazo. Y los botones en la parte de afuera actúan de tal manera para controlarlo, para abrirlo, para cerrarlo, para activarlo. El botón superior parece ser que es el que lo hace abrirse y desactivarse. Bueno, las agujas actúan como una interfase biológica entre un ser viviente, una máquina bieléctrica que hace que haya un contacto con el sistema nervioso de la persona que se lo pone. Perdón que interrumpa, ese es el botón que abre y que cierra. Esto que está aquí. Ese es el único que sabe exactamente para qué funcionan. Los demás se imagina, pero el único, y curiosamente tiene similitud con un símbolo egipcio que es, correct me if I am wrong, si me equivoco, por favor, si es un símbolo egipcio. Este es el símbolo de la comunicación, o de apertura, o de cerrar. Y esto se ha encontrado en 3 o 4 lugares diferentes en Egipto, el mismo símbolo. El resto todavía es desconocido, nunca han sido registrados, ni hemos podido descifrarlos. Hay algo que ustedes no saben. A mí me pareció sorprendente. Hay un gran equipo de seguridad. Por primera vez se tuvo que revisar los bolsos, los portafolios de las personas que venían a otro rollo. Incluso hubo detector de metales y se tuvo que catear a todas las personas porque fue un dispositivo de seguridad que nos pedía todo el equipo. Por esto. No era por la persona. No. Es que siempre pensamos, nunca nos dijo por qué. Él me habla y me dice, Jaime, necesito mucha seguridad, extraordinaria seguridad. Y no me dice por qué. Y luego me manda a decir, pero solo hasta que termine el programa. Solo hasta que... Yo pensé que era por lo que iba a hablar. No, lo que nos tenía reservado era esto. O sea, esto es... Tú solo por un momento piensa que este es un artículo extraterrestre, que tiene una tecnología que desean
muchísimas personas. Imagínate el valor que tiene esto para la humanidad. No debemos nadie permitir que esto se pierda. Esto no le pertenece al Dr. Reed, nos pertenece a todos. Y con esto, el avance, el salto que vamos a dar con nuestros hijos será extraordinario. Por eso, el mundo entero debe conocerlo y debe de saber que esto existió. Al menos que se presentó en este programa. Si algo pasa y esto nos pertenece a todos, jamás se debe de perder. Yo quiero, para cerrar estos bloques y para agradecer al equipo del doctor Jonathan Reed y a usted también, quiero agregar algo. Estaba empezando a decir que obviamente este es el medio. Otro Rollo es un programa donde es visitado por muchas personalidades. Ahora le tocó al doctor Jonathan Reed traer su historia en exclusiva. Estamos muy orgullosos de eso. Pero al final de cuentas, usted, como bien lo dijo Jaime, usted une las piezas. Y usted sabe, si sigue siendo un escéptico, que como dice Jaime, es normal y es muy válido. Pero aquí trajeron pruebas físicas. Nosotros simplemente nos limitamos a presentar estas pruebas, estos videos y el testimonio de Jonathan Reed. Obviamente, Televisa y el programa de Otro Rollo se desligan completamente de lo que ocurra. ¿Por qué se desligan? Porque al final de cuentas nosotros no somos ni científicos ni somos periodistas que sepan de la materia del fenómeno OVNI. Por eso nosotros presentamos este espacio, se lo agradecemos. El compromiso es mío, el compromiso es nuestro. No, nosotros tenemos que responder por esto, no Televisa y no Otro Rollo. Exactamente. Y nosotros continuaremos y presentaremos los elementos. Insisto, este es el principio, no el final. Y el futuro va a ser maravilloso, Adal. Créeme, hemos estado en esto y continuaremos en esto hasta el final. Y ahora esta noche es de una gran alegría para mí, porque finalmente estamos presentándole al pueblo de México lo que estaba esperando, lo que estaba buscando. Lo demás será ya nada más cuestión de la historia. Como bien lo dijiste, vamos a despedir este bloque. Personas que dan su testimonio, pruebas físicas, 10 personas que desaparecen. Y tantos elementos. Una vida que desaparece de las computadoras, de los bancos, de la universidad. Usted sabe qué va a hacer con estas piezas. Hay un libro, hay una presentación en el Metropolitan el sábado. El domingo. El domingo. Y en muchos otros lugares del país. Sí. Agradecemos su visita, doctor Jonathan Reed. Sabemos que su vida ha corrido peligro, según nos cuenta en su relato. Y esperemos que pueda llegar al fondo. ¿Podría decir algo para terminar? A mí me gustaría decirle a todos los mexicanos que Dios los bendiga por ayudarme y por darme la oportunidad de compartir esto con todos ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Dan, thank you very much. Gracias, Dan. Muchas gracias, Dan. Thank you, Robert. Thank you, Jaime. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Doctor, vamos a un corte y regresamos con... Esto fue el expediente de Jonathan Reed.